Bueno, buenas tardes. Yo soy Jorge López, soy psiquiatra del Hospital 12 de Octubre y quería colaborar con Médicos Unidos por sus Derechos con una serie de vídeos con profesionales sanitarios de inestimable valía que nos puedan ayudar a valorar un poco, ¿no?, cómo es la sanidad ahora mismo en los tiempos del coronavirus o cómo puede ser a posteriori. Para inaugurar esta, que espero que sea una serie, ¿no?, y que no se quede en una entrevista única, tengo a Salvador Ruiz, que es psiquiatra del Hospital Príncipe de Asturias, lleva siendo adjunto de urgencias de psiquiatría en los últimos 10 años y aparte es vicepresidente de la Sociedad Española de Urgencias de Psiquiatría, que es una sociedad eminentemente práctica que intenta ayudar, ¿no?, a formar a residentes y adjuntos acerca de aquellos problemas que se pueden encontrar en urgencias. Salva ha estado desde el principio de la crisis del coronavirus trabajando en uno de los epicentros mundiales del coronavirus, que ha sido Alcalá de Henares, ¿no? Y ahí sigue estando. Entonces, muchas gracias, Salva, por estar aquí con nosotros. A ti, Jorge. Buenas tardes. Encantado que contéis conmigo. Me parece una iniciativa muy interesante. Quiero ver más vídeos de otros compañeros. El placer es mío. Bueno, entonces yo había preparado una serie de preguntas con respecto a las repercusiones que puede tener esta crisis del coronavirus en los profesionales sanitarios. Empiezo sin más dilación con ellas. Adelante. La primera es, ¿realmente va a haber una repercusión por el coronavirus, ¿no?, o por otras epidemias en los profesionales sanitarios? Salva. A ver, todo indica que la va a haber. Es decir, no hay una literatura muy extensa al respecto, pero tenemos artículos publicados con la experiencia del SARS en 2003 y del MERS en 2013 y 2014. Ahí hay datos que nos hacen pensar que hay un riesgo real de estrés postraumático, de depresión. Entonces, todo indica que vamos a tener repercusiones porque esta pandemia es mayor que las que vivieron incluso en aquel entonces. Por otro lado, a nivel subjetivo, por los compañeros que he atendido y las situaciones que he visto en el hospital, no es que vaya a afectar, es que está afectando y lleva afectando ya un tiempo. Claro. La segunda pregunta era, ¿estas repercusiones van a ser psicológicamente comprensibles o realmente, ¿no?, pueden llegar a aparecer trastornos mentales entre los profesionales sanitarios que están en la vanguardia, o igual no tan en la vanguardia en la lucha contra el coronavirus? A ver, yo soy optimista en el sentido de que yo creo que está habiendo y va a haber bastantes síntomas que se pueden juzgar dentro de la transversalidad del momento, pero que eso no se va a traducir después en la presencia de trastornos mentales graves y que requieran de tratamiento indefinido en el tiempo en una gran proporción. Yo creo que va a ser una proporción mínima, sobre todo si hacemos las cosas bien, que buscar un balance entre no psiquiatrizar reacciones normales, pero estar muy a mano de los compañeros que nos necesiten. Entonces, bueno, pues realmente hay muchas cosas que se van a necesitar porque el riesgo es real. Dentro de las reacciones psicológicas que pueden tener los profesionales sanitarios, ¿cuáles crees tú que pueden ser reacciones, digamos, adaptativas? Es decir, no necesariamente enfermedad. Vale. A ver, vamos a entender como adaptativo todo aquello que forma parte de lo fisiológico en psiquiatría, ¿no? Las cosas, las reacciones normales, y desde ese punto de vista el miedo es totalmente normal. La frustración ante la situación que estamos viviendo es totalmente normal. Este miedo, esta frustración van a tener y tienen un impacto sobre el ánimo. Eso también es normal y todo ello también afecta a nuestro día a día en los círculos en los circuitos circadianos del día a día, como la alimentación, el sueño. Eso también es normal. Incluso si va más allá y aparecen fenómenos como el síndrome de estrés agudo, en el cual la persona sigue mentalmente en modo trabajo, aunque esté en casa con su familia, reviviendo algunas de las situaciones, incluso eso también lo podemos considerar dentro de reacciones adaptativas normales. Vale.
Pero aparte de reacciones adaptativas normales, ¿se conocen algunos síndromes específicos que afecten a los profesionales en situaciones análogas a esta que estamos viviendo? Sí, se conocen, están bien estudiados y lo que tememos es que estos síndromes o eventos específicos bueno, pues aumenten mucho en proporción. Por un lado, cuando una persona está expuesta al sufrimiento intenso y con esta magnitud de forma tan continuada, hay un riesgo de lo que se llama fatiga de compasión, es decir, nuestra capacidad empática tiene un límite a través del cual en muchas ocasiones como mecanismo de defensa hay una despersonalización del paciente, porque no, todos nos llevamos los médicos un trocito del paciente que vemos, aunque sea minúsculo. Y con esta cantidad de pacientes, la fatiga acumulada y la cantidad de sufrimiento, es un riesgo que esta fatiga por compasión, es decir, que dejemos de humanizar al paciente como modo de proteger nuestras propias emociones, eso puede ocurrir. Esta exposición prolongada al trauma, al sufrimiento, también puede provocar una traumatización vicaria, ¿no? De algún modo, la persona que está expuesta a estos eventos también puede sufrir síntomas psicológicos que ven el propio paciente y puede revivir algunas de las situaciones a nivel mental que el paciente está sufriendo, tener fenómenos de reexperimentación, de forma similar a como ocurre en el síndrome de estrés postraumático. Entonces, la traumatización vicaria es otro de los riesgos que es evidente. Por no hablar de, por ejemplo, la ansiedad de salud, que en esta autoobservación constante de he tosido, esto es un síntoma más, llevo 2 días yendo más al baño, es un síntoma más que quizás ya tengo el COVID, ya me he contagiado, esto que puede ser adaptativo, como casi todo lo adaptativo a cierta intensidad en frecuencia deja de serlo. Este es un riesgo especialmente importante también en los profesionales y, por supuesto, el burnout. El burnout es un fenómeno aceptado incluso como palabra en la RAE desde hace unos años, que ya existía en altas proporciones antes de esta pandemia. Hay algún estudio en primaria en Madrid que habla de un 67%, creo que era, de profesionales de primaria que tenían niveles moderados o altos de burnout. Hay varias fases, ¿no? Porque este cansancio emocional puede provocar un cinismo, una irritabilidad, que al final produce un bajón en el rendimiento laboral. Esto se ve en el burnout y es uno de los mayores riesgos que tenemos. Si a esto le sumamos que hay experiencias relativamente nuevas para muchos médicos que tienen que ver con decidir quién vive y quién muere en las circunstancias en las que hemos estado, donde no solo muere gente que no ha podido, para la que no había un tratamiento en ningún lado, sino que ha muerto gente que en otras circunstancias hubiera tenido una oportunidad de vivir. Entonces, esto es muy duro y mis compañeros es lo que peor han llevado durante el mes pasado. El hecho de tener que aceptar que hay personas que van a morir que en otras circunstancias, con otros medios, no lo hubieran hecho. Cuando dices tus compañeros en el servicio de urgencias, ¿no? Eso es, perdona, sí. Mi trabajo está bajo la urgencia, entonces, aunque soy del equipo del departamento de psiquiatría, pues convivo y trabajo con compañeros de medicina de urgencias. Como sabéis, no está la especialidad, lamentablemente. Entonces, la mayoría de mis compañeros son o geriatras, o médicos de atención primaria o médicos internistas. Vale. Te quería preguntar, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo a nivel psíquico para los profesionales sanitarios? Yo creo que algunos ya los has dejado entrever. Sí, hay cosas específicas, ¿no? De profesionales sanitarios, de igual que hablemos de enfermería, de médicas, de médicos. Por un lado está el miedo al contagio que tiene la población general, está hipertrofiado en nosotros. Es decir, estamos tan expuestos, sobre todo los que están en primera línea, que es con los que más tenemos que tener cuidado de cómo evolucionan. Pues bueno, en este caso están expuestos al miedo a contagiarse, pero también a contagiar a sus seres queridos. Esto a veces también genera una situación de autoaislamiento en sus propios domicilios. Hay vídeos realmente descorazonadores en los que ves llegar al médico a casa y el niño va a dar un abrazo y el padre se para, la madre dice, no, eso es durísimo también, es un riesgo específico de nuestros compañeros. También la fatiga física, la carga de trabajo que han tenido que soportar nuestras compañeras y compañeros es tremenda, eso es un riesgo específico también. La frustración que lleva del aceptar que no puede salvar a todos
y que a veces tú eres el que tiene que decidir quién se salva y quién no, es un riesgo específico también. Y esos serían riesgos más a nivel individual. También hay riesgos a nivel social, por así decirlo, ¿no? De algún modo, el concepto de héroe es un arma de doble filo. Los héroes no se pueden equivocar, los héroes no se cansan. Los héroes tienen una exigencia social que nosotros no podemos asumir y que también es generadora de estrés. Por no hablar de los ejemplos que hemos visto de estigmatización, que también están recogidos en la literatura de pandemias previas, sobre todo en el sudeste asiático. Igual que hay factores de riesgo, quiero entender que también hay factores de protección para los profesionales sanitarios. Sí. Uno tiene que recordar, casi todos o todos los médicos nos hemos visto en situaciones límite en algún momento de nuestra profesión. Uno tiene que pensar qué cosas le ayudaron en ese momento, ¿no? a cada uno. Uno tiene que mantener el contacto con la gente que uno quiere, intentar pedir ayuda, que es algo que nos cuesta un montón, abrirnos en ese sentido. También tener una higiene importante a nivel informativa. Es decir, creo que una cosa de la que no se ha hablado lo suficiente, podemos desarrollarlo un poquito después, es cómo el hospital tiene que ser muy proactivo a la hora de dar información clara, con materiales muy claros que permitan a los profesionales estar al día y no tener que estar continuamente informándose, no solo a través de los medios, sino de la literatura todos los días cuando terminan de trabajar, porque la mente no descansa, ¿no? Entonces, el tener una higiene informativa es importante. Y la higiene física es importantísima también. Ser muy regular con el sueño, alimentarte bien, estar bien hidratado y hacer al menos 3 veces a la semana de una actividad deportiva ligera de 30 minutos cada vez, son factores imprescindibles protectores. Luego ya, si nos vamos al día a día, una de las cosas que más me costaba con mis compañeros es conseguir que pararan, no para conectar con sus emociones en ese momento, porque a veces si sobreactúas como psiquiatra, desmontas Una lo cosa, que... Sí. Salva, los servicios de salud mental, ¿no? Bueno, psiquiatría, psicología, enfermería de salud mental, no solamente los médicos psiquiatras, aparte de atender a sus pacientes, ¿no? También han sido bastante proactivos a la hora de intentar ayudar a los profesionales, ¿no? Me vas a hablar ahora entonces de lo que has podido hacer tú, ¿no? O de lo que ha podido plantear tu servicio de salud mental. Sí, es más correcto hablar de lo que ha podido plantear mi servicio con Ana Moreno a la cabeza, ¿no? Realmente se ha desplegado una serie de recursos que son muy valiosos y que yo creo que vamos a poder repetir si es necesario y que vamos a continuar. O sea, por un lado, hemos habilitado intervenciones telemáticas, 2 momentos, a través de una plataforma de videollamadas a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Cualquier profesional sabía que se podía conectar, siempre iba a haber alguien de salud mental conectado y se podían conectar todos los que quisieran para compartir a nivel grupal. Al margen de eso, ha habido una presencia de salud mental constante también y visible, ¿no? Realmente yo todas las mañanas intentaba hablar en equipo con mis compañeros de la urgencia, pero ha habido otros equipos de salud mental que se han pasado por las plantas casi todos los días mostrando disponibilidad e intentando ver si había algo en lo que ellos podían ayudar. Hay un teléfono móvil nuevo que no teníamos antes, habilitado para atención solo a profesionales y que está disponible las 24 horas del día y que el adjunto que está de guardia siempre lleva consigo. Intentamos agilizar todo lo posible cuando detectamos algún caso de alguien que requiere seguimiento para que lo tenga enseguida. Te quería preguntar también, Salva, de esos factores de protección, aquello que pueda depender más específicamente del equipo, ¿no? De la institución para proteger a los profesionales sanitarios. Pues existen y otros países como China los han aplicado muy bien. Hay hospitales en Wuhan que tenían turnos de 4 horas, porque intentar evitar la fatiga física es importantísimo y eso depende de contratar más personal, de establecer turnos racionales de trabajo. Estamos lo de siempre, no tiene sentido que la persona con más responsabilidad en tu tratamiento pueda llevar despierta 23 horas cuando te atiende a ti, ¿no? Entonces, eso también depende de los administradores y de los gerentes, el poder disminuir la incertidumbre, que es otro de los factores que más ansiedad generan, a través de información clara, concisa, tutoriales de cómo ponerte la protección, que exista esa protección,
establecer incluso turnos de descanso durante los servicios o recomendaciones para que puedan parar los profesionales, aunque sean 5 minutos cada 2 horas para coger un poco de aire. Todas esas cosas se pueden hacer desde la administración y tienen un papel importantísimo. Y por otro lado, que el médico se sienta respaldado por la institución. No es lo mismo trabajar sintiéndote solo o solo en tu equipo sin el apoyo institucional que saberte respaldado por tu hospital. Y bajando al tema de los equipos, es decir, ¿qué podemos hacer los profesionales con otros profesionales para apoyar o para apoyarnos en ellos? Bueno, hay una palabra que yo creo que usamos poco, hay otras palabras más de moda, pero a mí me gusta mucho la palabra de ser amable. Yo creo que estamos todos viviendo la misma experiencia. Esto es caldo de cultivo para que haya más rencillas, pero estamos todos viviendo lo mismo. Entonces, tenemos que tener especialmente cuidado en ser amables entre nosotros. Por un lado, no sé si a ti te pasa, Jorge, pero personalmente los problemas que pueda tener en mi trabajo con pacientes me pueden afectar. Pero cuando tengo un problema con un compañero, ese me lo llevo a casa más y lo sufro más. Y en mi experiencia con otros compañeros pasa lo mismo. Tenemos que ser cuidadosos con nosotros. Tenemos que generar espacios definidos en los que el propio equipo pueda hablar abiertamente. El que quiera puede tener el espacio para hablar y expresarse emocionalmente. Hay que favorecer eso sin censurar, sin juzgar, sin interrogar, pero habilitando espacios donde dentro del equipo haya una comunicación fluida. La clave de todo es la comunicación. Y si todos los equipos tienen rencillas internas en cualquier tipo de trabajo del mundo, ahora tenemos que sobreponernos a ellas y ir todos a una. Yo hablaba el otro día con una amiga mía que está haciendo la residencia en Medicina Preventiva y Salud Pública y decía que en determinados sitios se les veía como el enemigo por vuestra culpa, ¿no? Es decir, que no solamente tenían que soportar largas jornadas de trabajo intentando sacar adelante esta situación, sino que aparte eran señalados, ¿no? Con un dedo acusador, vamos a buscar un chivo expiatorio al que culpar de todo esto, ¿no? Da la impresión de que cuando culpas a alguien o a algo, hay una parte de ti cuya responsabilidad disminuye y eso alivia, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que vemos dentro de los hospitales y fuera, o cada vez que abras un periódico lo puedes ver también en la línea editorial de cualquier tertuliano, ¿no? Entonces, esto también nos pasa. Buscar culpables yo creo que es adaptativo en cierto modo a nivel individual y Salvo realmente... para el culpable. Claro, a nivel individual, pero desadaptativo a nivel grupal o comunitario, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque es inevitable, pero sabiendo que es un fenómeno que existe, bueno, pues quizás debemos tener cuidado en que nuestras reacciones emocionales no sean desproporcionadas, es decir, que no proyectemos todo lo que llevamos en la mochila acumulado estos 2 meses en un pequeño detalle de un compañero o de otro servicio, ¿no? Cambiando un poco de tema, ¿no? Yo te quería plantear, tú has estado desde el inicio en el Hospital Príncipe de Asturias, cuando todo estalló, ahora que la cosa va algo mejor, ¿no? Con el número de contagios, ingresados, pacientes fallecidos. Te quería preguntar, ¿has visto a tus compañeros en las urgencias y cómo los ves ahora? Bueno, en mi caso ha sido curioso porque durante la primera fase de la pandemia yo los veía mucho en el hacer, ¿no? Y poco en el hablar y ya ni te digo a nivel de expresarse emocionalmente, ¿eh? Entonces, en esta primera fase realmente los veía físicamente muy cansados, pero con pocas ganas de hablar. Luego hubo una segunda fase en la que los vi realmente mal emocionalmente cuando paraban en entornos como la hora del desayuno postguardia. En ese momento te contaban historias horribles que se llevaban consigo, ¿no? Recuerdo un compañero que me decía cómo un matrimonio le había pedido no ingresar en la misma habitación porque no se querían ver morir el uno al otro, ¿no? O como otro compañero me decía que solo por la forma que tenía una persona de respirar al entrar en la urgencia y mirando su edad, creía saber que si esa persona se podía salvar o no, ¿no? Entonces, han llegado a cosas que no imaginaban hace 2 meses, que son relativamente nuevas y totalmente nuevas a este nivel. Y entonces, en esa fase estaban mal, pero no se permitían tampoco expresarlo demasiado a nivel emocional. Luego yo me puse malo a finales de marzo, estaba con una neumonía recuperándome en casa, COVID,
Y entonces eso me ha hecho falta 2 semanas y media. Y cuando he llegado, ha coincidido con que la situación había mejorado mucho. Entonces me he encontrado un panorama en que la gente vuelve a hacer más bromas, vuelve a estar más esperanzada, los discursos no son tan derrotistas. Sin embargo, las caras de cansancio están igual o peor. Y es algo que, dentro de lo que me puedo permitir por mi reacción personal, a veces señalo, ¿no? Yo tengo el temor de que la reacción emocional, o hay una parte de que se han adaptado emocionalmente, y eso creo que es muy sano, pero tengo el temor de que algunos hayan echado tierra por encima de ese sufrimiento y ahora, como estamos mejor, bueno, pues para adelante, ¿no? Sin detenerse quizás a pensar todo lo que sería necesario. Esto puede ocurrir o puede no ocurrir, pero bueno, eso yo expreso alguna de mis preocupaciones, pero ahora mismo creo que están fuertes, aparentemente, pero su cara y su forma de andar incluso sigue denotando una fatiga física importante y muy posiblemente una fatiga emocional que llevan acumulada. También te quería preguntar que en caso de que esta situación se prolongara más tiempo, Salva, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú harías a los profesionales sanitarios si esto se convirtiera realmente en una carrera de fondo? A ver, si esta situación se convierte en algo casi crónico, mi primera recomendación es que busquemos el modo de movilizarnos sin que eso afecte directamente a los pacientes. O sea, el ritmo que ha habido en marzo y abril en la mayoría de los hospitales de urgencias, de UCI y en muchas unidades de medicina interna de España no es soportable por ningún ser humano sin que a largo plazo pueda tener secuelas. Es decir, podemos tener una gasolina determinada para un tiempo determinado, pero mi recomendación, si esto se alarga, es que por una vez quizás nos organicemos para poder exigir turnos más racionales, medidas de protección reales, porque nos han mandado en muchos casos a un incendio con trajes de papel. Y esa sería mi principal recomendación, que no pasemos páginas, sino que recordemos a los compañeros que ya no están, los que se siguen dejando la piel y los que están manteniendo el tipo, pero que si esto se prolonga no lo van a poder hacer. El problema es que solo sabemos cuándo hemos sobrepasado nuestro límite, cuando ya lo hemos pasado, ¿no? Si no, no conocemos cuál es nuestro límite. Y tenemos que pararnos a pensar. Esa sería mi primera recomendación. Y la segunda es pensar que si tenemos que seguir librando esta batalla, ya no es como antes. Tenemos que apoyarnos en que el tratamiento ha evolucionado en un mes y pico. La forma en que me trataron a mí o que me tratarían incluso ahora si me pusiera enfermo, es distinta. Organizativamente hemos mejorado mucho. Se han creado circuitos llamados limpios y sucios, COVID o no COVID, con bastante eficiencia. Entonces, incluso si esto se prolonga, no va a ser tan malo como antes. Pero si esto se prolonga, aunque no crea que vaya a ser tan malo como antes, tenemos que movilizarnos para que nuestras condiciones mejoren drásticamente. No puede ser que un médico tenga un sueldo digno a base de hacer turnos que se escapan a toda lógica y que ponen en peligro al final al paciente, que es quien más nos interesa. Muy bien. Una pregunta que se me venía a la cabeza a propósito de lo que decías antes, de cómo estaban las fases en las que estaban los profesionales sanitarios es, ¿tú crees que realmente sería bueno establecer algún tipo de ritual, ¿no? que pudiera ayudar, ¿no? a esa transición de un paradigma sanitario de el médico va a curar a un paradigma de, bueno, que no sabemos cuál va a ser, ¿no? Durante un tiempo fue elige quién muere, desgraciadamente, ahora no sabemos cuál va a ser el paradigma. Ojalá vuelva a ser curar, ¿no? Es complicado. O sea, yo creo que tanto tú como yo, Jorge, somos psiquiatras, estamos más acostumbrados a ese paradigma alternativo de aliviar en vez de curar, ¿no? Creo que hay muchos factores que nos han llevado a una idea equivocada de la omnipotencia médica, ¿no? La tecnología, la presión social, la presión institucional, nuestra consideración social en algunos aspectos. Parece que tenemos una exigencia de ser mejores personas y profesionales que cualquier otro profesional. Sí creo que debemos ser escuchados, debemos dar luz y abrir las ventanas sobre cómo es nuestra profesión, cuánto ganamos, hacer una labor pedagógica, intentar implicar a los medios para que cuenten la verdad. Tenemos un caso muy desgraciado en El Correo donde se publicó
un reportaje el domingo pasado de forma irreal cómo eran los sueldos médicos, el correo ha tenido que publicar una rectificación. Entonces, tenemos que tener mayor presencia para que la población sepa un poco cómo trabajamos, porque si nosotros tenemos más comprensión institucional y de la población, para nosotros también va a ser mucho más fácil aceptar para nosotros mismos que no somos dioses que tienen que curar a todo el mundo en todas las circunstancias, sino que somos personas que lo van a hacer lo mejor posible con los medios que tienen en cada momento. Si mejoran nuestros medios, lo haremos mejor. Pero si tenemos el apoyo institucional y de la población después de que esto acabe, lo vamos a hacer todavía muchísimo mejor. Pues muchas gracias, Salva. Yo no tenía ninguna pregunta más que hacerte. Supongo que cuando cortemos se me ocurrirán muchas más que te podré preguntar en privado. No sé si quieres dar alguna nota para terminar. Simplemente que estoy muy contento de que, al menos desde que yo tengo uso de razón en lo de la medicina, haya un grupo de personas tan grande. Creo que como grupo nuevo, hablo de Mood, estamos con la ilusión, pero también con los riesgos que hay en toda nueva organización. Creo que tenemos que evitar caer en muchos de los viejos pecados de las organizaciones. Creo que no tenemos que ser una organización ideologizada, creo que tenemos que ser muy independientes en ese sentido, tenemos que ser laicos en muchos sentidos, tenemos que tener siempre al paciente en el horizonte de nuestras peticiones y creo que es una gran oportunidad para estar juntos y mejorar nuestra atención a los pacientes y dignificar nuestra profesión. Entonces, no lo estropeemos. Estamos en un momento muy bonito desde ese punto de vista, de las pocas cosas que esta crisis ha podido impulsar, que yo creo que pueden ser muy positivas para nuestra profesión. Okay. Yo creo que se cae o se puede caer fácilmente, ¿no?, en la errónea idea de que los médicos lo que quieren es dinero, ¿no? Los médicos se quejan porque quieren dinero. Y realmente yo creo que cuando llegó el mogollón, ¿no?, lo que querían los médicos, lo que querían los auxiliares de enfermería, celadores, enfermeros, no era necesariamente dinero, ¿no?, sino que querían otras cosas. El dinero, desde luego, es una forma de reconocimiento, no vamos aquí tampoco a negarlo, pero desde luego una mesa con una sola pata se cae y nosotros queremos más patas, queremos trabajar con el menor miedo posible, con el menor riesgo posible. Queremos tener la posibilidad de conciliar nuestra vida fuera con la vida del hospital. Hay personas que hacen 6, 7 guardias al mes de 24 horas, muchísimos residentes y algunos adjuntos incluso no pueden ni librar al día siguiente o no poderse librar las guardias de sábados en muchas ocasiones hace que se encadenen semanas de 14 días con 1 o 2 días de descanso. Entonces no es solo dinero, es poder estar en un entorno en el que sepamos que podemos hacerlo lo mejor posible y para eso tener unas condiciones mínimas que no siempre se dan, ¿no? Entonces, el dinero está ahí, porque no tiene sentido que esas 24 horas que pasas sin ver a tu familia en el hospital trabajando no computen luego en tu jubilación. O sea, no hablo solo del dinero directo en la mensualidad. Hay factores económicos más a largo plazo que en mi opinión no tienen sentido. Pero como te he dicho antes, es solo una pata de la mesa. Pues muchísimas gracias, Salva.